Nuestro manga comienza conociendo la vida de la prota, siendo ella una joven de 20 años que nació en una isla y ojalá pudiéramos decir que tuvo una bonita infancia, pues lamentablemente no es así, ya que su madre murió luego de dar a luz y su padre desde muy joven ha sufrido demencia, por lo que no podía actuar como un hombre, y mucho menos como un padre. Pero la peor parte sería cuando justamente una carta había llegado, y en esta expresaba que se requería que el padre de la prota preste su servicio al reino. Y aunque algunas familias ricas pagaron para evitar eso, las familias conformadas por puros campesinos pobres, no pudieron salvarse de cumplir esas obligaciones, y una de esas familias era la de la prota, por lo tanto, a ella le tocó asumir el rol de su padre, pues no podía dejar que él, que tiene demencia, vaya. Así que, una vez que la prota ya estaba preparada para cumplir con su deber, ella al ver a su padre en aquel patio jugando con tierra, tiernamente lo limpia y evita que éste siguiera haciendo algo peligroso, al mismo tiempo que se preguntaba por qué al reino no le importaba en absoluto que ella como mujer asumiera el rol que le corresponde a un hombre, pero, a pesar de eso y de las súplicas de su padre para que no se vaya, no tiene de otra y se marcha a cumplir con su deber. Entonces, la prota, mientras caminaba a hacer lo suyo, escuchó la conversación de unos hombres que estaban reunidos hablando sobre un rey que estuvo con cientos de doncellas y a todas les quitó su inocencia, y no solo eso, también cometió adulterio con su propia madre. Por lo cual estaban discutiendo que ese rey merecía ser reemplazado, pero por más que la historia estaba interesante, la prota al seguir con su camino, se dio cuenta que probablemente ellos están hablando de la persona a la que ella tiene que vigilar, por lo que esperaba que el tiempo pasara rápido y pudiera cumplir con su misión lo más pronto posible. Y al borde de aquella isla, una pequeña casa sería el lugar donde la prota tendría que trabajar, así que ella, quien no sabía con exactitud lo que debía hacer, se coloca cerca de la puerta y se queda allí parada, pero en eso, se percata que alguien venía, así que se para firme y ve como dos guardias escoltaban a un hombre, y este tenía una cara de tristeza, pero aún así no le quitaba lo guapo. Pero, una vez que lo encerraron, la prota se decía a sí misma que ese hombre era más hermoso de lo que ella se había imaginado. En eso, uno de los guardias le interrumpe los pensamientos a la prota y le entrega la llave y le dice que todo lo que tiene que hacer es supervisarlo para que no salga de ese lugar, y si eso no les parece fácil, también ella podía irse cuando oscurezca, pues no había turnos y tal parece que tampoco nadie para relevarla. Qué excelente trabajo, cuidar a un atractivo hombre y aparte salir temprano. Si alguien sabe dónde puedo postularme para el puesto, por favor avísenme. Y si se preguntan la posibilidad de que aquel prisionero escape una vez que no haya nadie vigilándolo, aquel guardia, confiado de que eso no ocurrirá, exclama que eso sería una idea absurda, pues había un acantilado en todo el frente, y además que la montaña está rodeada de tigres salvajes, así que una persona con 4 dedos de frente no correría ese riesgo. Pero, la prota, que sentía un poco de compasión al ver a aquel hombre encerrado, se recuerda que aquel prisionero en su mejor momento era un rey, corrupto e impotente, que había vendido su país, y también había sido acusado por los cargos de adulterio y de Don Juan, así que, de cierto modo, terminar encerrado en una casa rodeado de espinas no estaba tan mal, en comparación a los cargos que se le acusaban. Ese mismo día, ese hombre estuvo encerrado en su habitación todo el día, y mientras tanto la prota seguía de guardia en la puerta, sin nada más que hacer que solo mirar el horizonte en silencio. Hasta que, de repente, aquel hombre intenta comenzar una conversación con ella preguntándole la razón para que ella esté allí, pues le parecía impresionante que una mujer sea la que está vigilando su puerta, por lo que la prota, debido a que no tenía más nada que hacer y nadie más con quien conversar, exclama que no tenía otra opción, pues su papá es discapacitado, así que debía reemplazarlo, pues de no hacerlo, lo golpearían hasta la muerte. Pero, tal parece que aquel hombre disfrutaba el hecho de tener de guardia a una mujer, pues seguía tratando de sacarle temas de conversación a la prota, pero ésta, viendo tanta insistencia, le pregunta si acaso planeaba escapar, pero obviamente aquel prisionero se niega, pues exclama que, aunque puede escapar de la casa, no podrá escapar de la isla. Y si eso no fuera sospechoso, también le pregunta si acaso ella es el único soldado que lo estará vigilando. Tal parece que no escuchó cuando dijeron que no había más personas para el puesto, por lo que la prota le dice que sí, pero que igual no se emocione mucho pues eso será temporal, por lo que aquel hombre, sin miedo al éxito y al rechazo, le pide que le compre unas bebidas pues según él está muy enfermo. Pero, por más descarado que pueda hacer ese favor, la prota baja la cabeza y exclama que por más que quisiera hacerlo, no tiene dinero. Entonces, aquel hombre, que tal parece que era una persona precavida y a pesar de las espinas que le impedían un poco, le entrega en las manos de la prota un poco de dinero, haciendo que ella al recibirlo, se diera cuenta las manos tan suaves que tenía ese hombre y lo guapo que podía ser. Luego,
tal como se lo había pedido aquel hombre. La prota fue a comprarle vino para llevarle, y tal parece que eso se volvió cada vez más constante, pues incluso sorprendía a los vendedores del mercado, pues estos se preguntaban de dónde sacaba ella tanto dinero, y aprovechando el vuelto, que aún así seguía siendo mucho dinero. La prota, sin ninguna mala intención, pide que además del vino le den un aperitivo, pues tenía que darle algo de comer a su papá, y de igual forma, que sería unas cuantas monedas menos para un ex rey. Y así fue como la prota, luego de hacer los mandados e irse a la chamba, aquel hombre sin falta inicia una conversación con ella como era lo habitual, y en esta ocasión le contaba cómo en el pasado él era un rey. Y como a los 20 años, siendo la misma edad que tenía la prota, él ya había ascendido al trono, al mismo tiempo que también le pregunta si acaso las personas de 20 años en esa isla son tan inocentes como ella, por lo que la prota, que sentía como una culpa por haber usado aquel dinero sobrante para comprarle un bocadillo a su padre, exclama que ella no era inocente. Pero, como si eso no fuera poco, aquel hombre le pregunta a la prota la razón para que ella no esté casada, por lo que la prota, que apuesto que no es por falta de pretendientes, exclama que era por la enfermedad de su padre, que es muy grave y necesita de constantes atenciones, por lo cual, ella no se permitía tenerlo. Y cuando un minuto de silencio se interpuso entre los dos, aquel hombre lo corta ofreciéndole a la prota beber con él, y aunque se supone que ella está de guardia, sin mucho rogar se lo recibe, pues una vez al año no hace daño, igual que podría pasar si es solo una copa. Entonces aquel hombre, el menos avispado, le propone que entre a beber con él, pero en esta ocasión la prota se niega, pues si la atrapan será castigada severamente, por lo que se vuelve a su posición inicial y hace aparentar que nada ocurrió. Entonces, a pesar de que le rechazaron la invitación, aquel hombre pasó el resto del día tratando de sacarle conversación a la prota y en una de esas se le pregunta cómo se llamaba, y aunque la prota le dijo el nombre, de igual forma a él no le gustó, así que le propone que ambos se coloquen nombres nuevos, y después de pensar un buen rato varias opciones. Al final se decide por un nombre que significa que la belleza no se desvanecerá, pero como el nombre es tan difícil y yo coreano no sé, la seguiremos llamando prota. Y aquel hombre, luego de colocarle un nombre nuevo a la prota, le pide que ella haga lo mismo, así que la prota explicaba que ella no puede. Pues es analfabeta por lo que se le haría muy difícil colocarle un buen nombre, pero aquel hombre sin juzgar simplemente le dice que cualquier nombre estará bien para él, sea cual sea, así que la prota, luego de pensarlo un poco, decide llamarlo Sam, pues ese nombre le recordaba una montaña que flota sola sobre el mar y le traía un sentimiento de soledad, lo que ella sentía constantemente. Por lo que Sam, al pensar un poco en su nombre, con una sonrisa parece que le gustó, por lo que le ofrece otro trago a la prota para celebrar los nuevos nombres, y aunque cualquiera puede pensar que ese hombre tendrá intenciones de emborracharla, Sam exclama que él la detendrá si eso llega a suceder, haciendo que la prota, que tal parece que no se puede negar a un trago, mientras lo miraba de reojo, se dé cuenta que su voz cuando él le habla era tan elegante y gentil. Al día siguiente, la prota estando en el mercado, nuevamente estaba comprando alcohol para Sam, pues tal parece que ambos le dan duro al trago, y en eso un chico se acerca a ella y este le dice que recientemente él había escuchado que la prota compraba alcohol todos los días, por lo que aquel joven se preguntaba de dónde ella ha obtenido tanto dinero. Pero, la prota que tal parece que no le agradaba ese encuentro, le recuerda que no es asunto de él lo que ella está haciendo y en lo que ella gasta el dinero. Por lo cual, aquel joven se molesta por esa respuesta y se burla de ella preguntándole si acaso ya ha conseguido un esposo, así que la prota, como golpe bajo, le pregunta si acaso él seguía resentido con ella por haberle rechazado su propuesta de matrimonio, y por la cara de aquel hombre tal parece que era verdad, entonces él mientras veía a la prota marcharse, molesto por la humillación exclama que no dejará eso así. Ese mismo día, la prota volviendo a subir la colina para cumplir con su deber, esta vez había traído más cosas como pescado seco, frutas y por supuesto el alcohol que no podía faltar, y en aquella casa la estaba esperando aquel hombre con una gran sonrisa. Y este muy educado y gentil la invita a pasar a su casa a tomar asiento y poder degustar mejor del alcohol y la comida. Y aunque puede ser tentador, la prota le recuerda que ella no puede hacer eso pues a la final ella solamente está cumpliendo su deber como guardia y eso está prohibido a pesar de que tiene la llave de la puerta, por lo que agarra una tabla y le sirve allí lo que había traído. Así que Sam, como muestra de agradecimiento por todos los favores que le ha hecho la prota, le dice que había escrito varios poemas y tenía intención de leérselos, pero estaba un poco nervioso al pensar que tal vez a ella no le gustará, pero la prota, mientras pelaba una fruta, le dice que no pasa nada, pues al ser ella una analfabeta pues no es que entienda mucho lo que es un poema y de lo que se trata. Por lo que Sam, le ofrece beber una copa a la prota y cambia el tema preguntándole sobre su padre,
por lo que la prota mientras recibe aquel vaso exclama que su padre tenía demencia y ni siquiera la puede reconocer a pesar de que ella es su hija, y como las penas se ahogan en alcohol, la prota se bebió ese vaso hasta el fondo, a ver si le ayuda en algo. Y no solo eso, también nos enteramos que la prota tuvo un hermano, pero este falleció al nacer, complicando más el parto y llevándose la vida de la madre de la prota consigo, y ante aquella triste historia, Sam también decide ahogar sus penas con alcohol, y lo necesitó para poder confesarle a la prota que él también tuvo hermanos y muchos. Pues, a los 11 años Sam ya se había convertido en el príncipe heredero, siéndole el mayor de todos sus hermanos, y al crecer, un día acabó con la vida de uno de sus hermanos menores, haciendo que su madre al ver esa escena se desespere y empezara a llorar desconsoladamente, preguntándole cómo pudo haberle hecho eso a su hermano menor, pero aún así Sam viendo esa escena se mostró indiferente, ganándose el desprecio de todos a su alrededor. Entonces, Sam con su cabeza agachada recuerda esa escena y le dio un poco de nostalgia, así que la prota, quien parece que no sabía consolar, le cuenta una horrible historia que ni al caso iba. Y es que unos años atrás, cuando la sequía era grave en aquel pueblo, los padres de familias pobres acababan con la vida de sus propios hijos, pues al no tener recursos para alimentarlos vieron mucho mejor hacerles eso antes que terminen pasando más calamidades, y por suerte, la prota se salvó de ese horrible destino por lo que su padre tiene demencia. Y nuevamente la prota sirviendo más alcohol para ambos, como consejo le dice que no sirve de nada seguir culpándose a estas alturas, mientras se come uno de los bocados que había servido. En eso, Sam le pregunta a la prota si la enfermedad de su padre es grave, porque él no entiende cómo ella está en ese lugar cuando debería estar cuidándolo. Pero tal parece que se le olvidó que la prota es pobre y por eso no tuvo de otra que hacerlo, pues de lo contrario, ella y su padre serán castigados severamente por no cumplir con su obligación a la nación. Entonces Sam le propone que al menos ella regrese más temprano para que pueda cuidar más tiempo a su padre, que de igual forma él se va a quedar quieto allí en su arresto domiciliario. Aunque, como ya les he dicho varias veces, nada es gratis en esta vida, por lo que Sam le pide una sola cosa a cambio, y es que al menos durante el tiempo en el que ella esté allí como su guardia, que platique de esa misma manera con él como lo acaban de hacer. Y la prota, ante esa propuesta, recordó cómo ese asunto de que Sam esté encarcelado, resultaba ser para varios de allí una molestia, pues a la final ellos no querían perder su tiempo con una persona que al reino no le interesaba en lo absoluto, así que más bien deseaban que ese asunto se terminara ya para ellos poder descansar, pero la prota se mostró indiferente pues no compartía esa misma opinión. Por lo que no sé si es por un momento de nostalgia, de cansancio, o ya los tragos se le pasaron, la prota exclama que le duelen las piernas y que se sentará a escuchar los poemas un rato, así que abre la puerta, haciendo que Sam con una gran alegría le invita a pasar. Quién sabe si acaso la prota está abriendo la puerta a su perdición. Entonces, en aquella casa, con un plato de comida servida y con una copa de alcohol llena, Sam felizmente empieza a recitar alguno de sus poemas, y en la única parte del poema que entendí, se trataba de que él se estaba preguntando si el amor que sentía acaso era una enfermedad, pues no lo dejaba descansar. Entonces, al terminar, le pregunta a la prota si le gustó, aunque ella un tanto indiferente le dice que es ignorante por lo que no comprende bien lo que quiso decir, y bueno, no es que yo también lo sea, pero yo tampoco entendí la mayor parte del poema. Pero, la prota para no hacerlo sentir mal, le dice que su voz es agradable, por lo que Sam se ruborizó y estuvo emocionado al escuchar ese halago, pero luego lo ocultó con una tos fingida, y en eso, la prota pensó que le gustaría hacer algo por él a cambio del poema que leyó, y casualmente una brisa apareció y la dirigía hacia el borde de la colina, por lo que la prota le ofrece a Sam ir al peñasco a ver al mar. Y ante aquella propuesta, Sam, que todo el tiempo ha llamado pequeña a la prota, le agradece por su intención, pero no desea volverse un daño para ella. Supongo que lo dice por el riesgo que eso implica si la llegan a descubrir, pero la prota, que parece que le gusta andar en la cuerda floja, le dice que solamente son 20 pasos hasta el peñasco, y que cualquier cosa, ella puede vigilar el camino por si alguien viene. Así que Sam, luego de tanta súplica por parte de la prota, acepta la propuesta. Pero, había un detalle, y es que Sam no se consideraba tan rápido como para correr si así la situación lo obliga, y es que, en efecto, Sam cuando estaba más joven, por ser el príncipe heredero, se le obligó a que no podía correr pues obviamente no tenía la necesidad. Así que, desde entonces él no lo ha hecho, y al escuchar eso, la prota se preguntaba lo que él hará si llega a encontrarse con bandidos, pero Sam exclama que estaba tranquilo por eso, pues estaba confiado de que no hay bandidos por ahí sueltos. Menos mal, y esta historia no se ubica en Latinoamérica, porque ya la historia fuera diferente. Y aunque la prota trataba de entender cómo en verdad Sam no había corrido desde que estaba pequeño,
con seriedad le dice que aún así debe hacer el intento por si aparece alguien que los pueda delatar, o peor, si en verdad aparece un bandido. Pero tal parece que eso fue como un chiste para Sam, pues hasta lo hizo llorar de la risa, por lo que la prota, aún seria, le dice que en el lugar en el que estaban podía haber bandidos, y se encontraban detrás de las montañas rocosas, y aunque han estado ahí tranquilos por varios años, uno nunca sabe en qué momento quieran hacerse de las suyas y desatar una ola de violencia. Por lo que Sam exclama que caer en manos de unos bandidos era mucho mejor que estar en la situación en la que él se encontraba. Y aunque tal parece que el sarcasmo no es su fuerte, pues ni gracia causó, él le asegura a la prota que correrá con todas sus fuerzas si llega a aparecer algún bandido, además que también sugiere correr hasta el peñasco como manera de práctica, por lo que la prota se quita el sombrero para estar más cómoda y le toma la mano a Sam, siendo una gran sorpresa para él pues no se lo esperaba. Pero antes de que piensen que el amor surgió o algo por el estilo, lamento informarles que no es lo que ustedes creen, pues la prota le tomó la mano es por si acaso le intenta escapar, aunque, si ese fuera el caso, lo único que él pudiera hacer es saltar por el peñasco, siendo una gran noticia para los demás guardias y para el reino mismo, aunque la prota, por alguna razón, le desagrada pensar que eso llegue a pasar. Por lo cual, le aclara a Sam que, si él llega a escapar, la meterá en graves problemas, por lo que le pide que por favor no lo haga, y este dulcemente asiente. Entonces mientras que ambos estaban viendo el final de aquella montaña, la prota empieza a correr mientras prácticamente jalaba a Sam pues a juzgar por su cara, se nota que hacía lo que podía, tal parece que le hace falta hacer cardio. Y una vez que ambos llegaron al peñasco, una hermosa vista estaba enfrente de ellos, quien diría que en el mismo lugar donde se suponía sería su cárcel, también le daría una sensación de libertad, demostrándolo así, con una gran sonrisa, exclamando que se sentía bien estar en ese sitio. Pero, sorprendentemente en ningún momento la prota y Sam se soltaron la mano, solo hasta que ella le dice que irá por los bocadillos y el alcohol, así que cuando intenta soltarse, Sam de una vez la agarra y evita eso, aunque, según él, no es correcto que dos personas del género opuesto y que no son parejas, se tomen la mano, siendo para la prota algo absurdo. Pues de pequeña le tomaba las manos a los niños del vecindario para jugar, pero esto era algo que Sam obviamente no entendía, por lo que solo le causa risa y la deja ir con la condición de que sea rápido. Luego, la prota al traer la comida y el alcohol, siendo este el más indispensable, intenta hacer una fogata, pero Sam al verla, como toda persona, creía que podría ser fácil, por lo que estaba decidido a querer intentarlo, pero el primer intento fue un fracaso, y los demás de ese también lo fueron, así que la prota tuvo que enseñarle cómo se hace, y al prenderlo lo hace ver tan fácil, aunque por Sam aprendimos que no lo es. Y mientras la prota disfrutaba aquel trago, Sam estaba feliz por estar en aquel lugar, y cambiando de tema, le pregunta a la prota por su trabajo como guardia y cuánto tiempo le quedaba, por lo que ésta le dice que no sabía con exactitud bien por cuánto tiempo debía cumplir con su misión, pero le gustaría que acabara antes de la primavera, por lo que Sam exclama que entonces la primavera en ese lugar se convertirá muy solitario. Y luego de disfrutar de una rica mandarina, Sam exclama que estar en ese lugar puede que sea mejor que estar en el trono, pues mientras mira el paisaje, dice que ciertamente es bueno salir un rato, pero lo que más le alegraba era que la prota lo haya propuesto, haciendo que esta por primera vez le salga una sonrisa y se sonroje. Pero, tal parece que Sam y la prota no estaban solos como ellos creían, pues oculto detrás de unos árboles, estaba aquel joven mirando esa escena. Ese mismo día, ya caída la noche, aquel joven estaba esperando a la prota en su casa y al verla no tardó en reclamarle por haber sacado al prisionero. Por lo cual, ante esas acusaciones la prota se hace la desentendida, haciendo que aquel hombre se alterara más de lo que estaba, exclamando que él lo vio todo, recordándole a la prota que ella no puede aspirar a tener una relación con Sam, pues por más que él haya sido exiliado, él sigue siendo un rey, así que de seguro la está utilizando a su conveniencia. Y sea eso verdad o no, la prota de inmediato lo detiene y lo aparta, aclarándole que entre Sam y ella no había nada, pues ella simplemente está haciendo su trabajo como guardia. Además, a aquel hombre se le olvida que no tiene ningún derecho para reclamarle nada, pues entre ellos tampoco había nada, y más porque aquel hombre estaba casado. Así que, la prota si tuviese una puerta de seguro ya se la hubiese cerrado en la cara, pues se marcha de allí, haciendo caso omiso a los gritos de aquel hombre que solo decía que estaba preocupado por ella y que la estará vigilando, y una vez dentro de la casa, la prota luego de ver a su papá y los gritos de aquel hombre, finalmente no pudo soportarlo más, y se derrumbó por completo. A la mañana siguiente, el invierno ya había comenzado y la prota nuevamente estaba en la casa de Sam, y le dice que entre a la casa para que se pueda resguardar del frío,
y aunque la prota se negaba, Sam al detallar mejor la ropa de la prota, se da cuenta lo delgada que ésta era y lo poco que debe abrigar ante el frío, pero, no es que ella tuviera algo más para elegir, pues esos trapos que cargaba eran la única ropa que ella tenía. Por lo que Sam al escuchar eso, le pide a la prota que lo acompañe dentro de la casa, que le buscara una mejor ropa para que pueda usar, pero por más que la prota insistía que no hacía falta, Sam seguía insistiendo pues no le gustaba recibir un no como respuesta, por lo que casi que la cargaba y la metía en aquella casa a la fuerza. Una vez adentro de la casa, esta era sencilla, no tenía muchas cosas como era de esperarse de un arresto domiciliario, y mientras que Sam buscaba la ropa que le iba a dar a la prota, esta observaba como adentro hacía más frío que afuera, pero sus pensamientos se fumaron cuando Sam apareció con ropa para ella y le pide que por favor se asegure de usarla de ahora en adelante. Pero, por más que la prota lo evitaba, Sam no le dio ni tiempo para oponerse, pues ya le había cerrado la puerta para que ella se vistiera tranquilamente, así que la prota, al colocarse aquella ropa, estaba sorprendida pues era la primera vez que usaba unas prendas tan suaves y esponjosas. Y la prota al salir, Sam con una gran sonrisa le dice que se veía mucho mejor, pero la prota cambiando el tema, le pregunta el por qué él no ha encendido la leña si en aquella habitación está haciendo demasiado frío, por lo que Sam exclama que eso era una molestia, aunque la prota no estaba muy convencida, pues más bien se imaginaba que probablemente sea porque él no puede prender fuego por sí mismo. Así que, la prota por más que se ofrecía para prender la fogata, Sam constantemente se niega a hacerlo y para demostrarlo, se levanta y se retira exclamando que él podrá hacerlo, aunque ya sabemos que la verdad sea otra. Y una vez que Sam se retira, la prota quedó sentada ahí esperando a ver si en verdad él podía prender el fuego como había dicho, pero al cabo de unos minutos, Sam salió, pero al ver la cara de la prota, por ese momento, empezó a sentir algo por ella, aunque no sabía con exactitud qué era, por lo que se sienta al lado de ella y simplemente ambos se quedaron viendo la nieve caer. En eso, la prota al ver a Sam no pudo evitar soltar una pequeña risa, pues tenía cenizas en su rostro, por lo que ella dulcemente lo ayuda a limpiarse, colocándolo todo nervioso y apenado, así que, antes de que sus sentimientos lo engañaran, invita a la prota a pasar a su habitación pues allí podía estar más caliente, en el buen sentido. Pero, aunque la prota se negaba a entrar, Sam insistía e insistía, por lo que la prota, sabiendo que probablemente Sam, solo lo hacía porque de seguro se debe sentir solo cuando ella no está, acepta entrar, aunque toda nerviosa y sonrojada, se puede comparar cuando un cerdo voluntariamente entra al matadero. Así que, la prota, una vez adentro, al mirar a su alrededor, se dio cuenta que esa habitación en la que estaba, aunque es una habitación para criminales, aún así, estaba prácticamente vacía, a lo mucho tendrá lo más esencial. En eso, Sam que estaba sentado en el suelo, al soltar la taza con alcohol que tenía, y tras fingir una tos, todo ruborizado le pregunta a la prota qué fue lo que ella pensó cuando lo vio por primera vez, y aunque esa clase de preguntas me recuerda a las que se hacen en las primeras citas. La prota que le pareció extraño eso, y mientras nuevamente disfrutaba de un bocadillo, le dice que había escuchado que él le había quitado la inocencia a incontables jóvenes, aunque cuando ella lo vio no le pareció esa clase de persona, haciendo que Sam rápidamente abriera los ojos y se exalte por aquel comentario, pues exclama que esos son rumores sin sentido. Y la prota, que le había parecido gracioso ese comportamiento, continúa contándole sobre todos los rumores que había sobre él, haciendo que Sam estuviese avergonzado por las cosas que habían dicho, pero con una sonrisa se vuelve a sentar y le agradece a la prota por ser sincera. Pero la prota, mientras agacha la cabeza, le pregunta a Sam si él tuvo alguna esposa o concubina, siendo la pregunta que todos nos hemos hecho desde que vimos su lindo rostro y su agradable personalidad. Por lo que Sam, un poco incómodo, pero como era costumbre, soltó una risa antes de responder esa pregunta con otra pregunta, por lo que le pregunta a la prota qué opinaba ella del palacio, y esta le dice que de seguro debe haber muchos hombres y mujeres, así como peleas y encuentros entre personas. Por lo que Sam exclama que todos y cada uno de las personas que estaban en el palacio son un verdadero fastidio, pues cuando estaba él en el trono, constantemente estaba siendo acechado por ellos, y más para que dejara un heredero, pero menos mal que él no lo tuvo, pues eso de ser madrastra no va conmigo, na mentira, pues estando en su condición actual, su hijo pagaría por sus pecados. Es decir, si Sam hubiera tenido hijos, al ser ellos descendientes de un rey desterrado, tendrían un destino miserable, y en caso tal de que Sam hubiera escogido algún familiar como heredero, aún así, también estaría involucrado en el destierro de Sam, por lo cual, cualquier descendencia procedente de él, tendría que pagar por acciones que no cometieron. Por lo tanto, la vida en el palacio no era tan fácil como cualquiera pensaría, pues incluso Sam, al ser el rey,
vivía pensando que todos velaban por él y pensaban en él, pero con el tiempo se dio cuenta que estaba equivocado, que a la final solo tenía traidores a su alrededor que solo velaban por sus intereses propios. Y ante aquella historia, Sam reconoce que no había pensado contarle eso a la prota, pero esta exclama que de igual manera esa historia es insignificante pues, ya había quedado en el pasado. Además, ella también había escuchado más tonterías de él, como el hecho de andar dando el hueco con lodo, haciendo que Sam rápidamente escupiera lo que bebió, pues ese rumor al igual que todos los demás ya era el colmo, por lo que con mucha seriedad le dice a la prota que no es verdad, ninguno de esos rumores lo es, haciendo que a la prota le parezca chistosa esa escena. Luego, Sam le pide a la prota que también le cuente su historia, pues, así como él lo hizo, también esperaba que ella hiciera lo mismo, pero a la final que se puede contar de una joven que desde que nació su vida está envuelta en desgracias. Así que para ella lo único interesante para contar es que nunca ha estado comprometida y tampoco es que tenga algún sentimiento por alguien, o bueno, eso dice ella. Siendo para Sam muy impresionante, pues la prota estaba en la flor de la juventud, así que ya estaba en la mejor edad para casarse, además que, dicho por el mismo Sam, ella es muy bonita, haciendo que la prota ante esa palabra se sintiera un poquito extraña pero halagada. Pero, en eso, la prota le cuenta cómo hace un par de años atrás, un vecino de ella le pidió matrimonio, que es el joven que constantemente vive fastidiándola, y la prota no aceptó su propuesta, pues ese joven no era alguien que le gustaba mucho como pareja, además que cuando aquel joven se enteró que el padre de la prota empezó a sufrir de demencia, él rápidamente fue el primero en retractarse y al final terminó viviendo con otra mujer, haciendo que Sam de inmediato al escuchar eso lo llame hombre sin lealtad, pero viéndole el lado positivo a eso, menos mal y la prota no aceptó esa propuesta, pues de lo contrario hubiese sido una esposa muy desdichada. Entonces la prota, mientras tomaba una copa de alcohol, le dice a Sam que luego de ese acontecimiento sobre la propuesta, él no habló más con ella, pero recientemente aquel hijo de fruta la ha estado molestando frecuentemente, pues incluso la estuvo esperando en su casa para gritarle. Por lo que Sam con un aire sombrío y con una aterradora cara, se acerca a la prota y suavemente le dice que si algo llega a pasar, que por favor se lo diga, incluso le pidió que se lo prometiera, haciendo que la prota se ruborice ante ese momento. E incluso empezó a sentir demasiado calor, por lo que empezó a culpar la calefacción, y para no pasar más vergüenza, ni colocar más tenso el ambiente, se levanta y exclama que debería retirarse, a lo que Sam le dice que tomará eso como un sí sobre lo de la promesa. Ya al anochecer, la prota regresa a su casa, y allí estaba su padre en toda la entrada acostado en el suelo temblando por el frío, así que ella al verlo, lo levanta y le coloca la ropa que le dio Sam, haciendo que aquel señor se acurruque y durmiera más cómodo, ya que, gracias a eso, ya no pasará tanto frío. Y aunque la prota al ver a su padre con esa ropa, solo pensó en lo que le había dicho Sam de que se asegurará de usarla de ahora en adelante, ella al saber de que no cumplirá con lo acordado, no se arrepentía de nada, pues al fin y al cabo lo había hecho por una buena causa, así que, abre la ventana, y a lo lejos, anhela a aquel hombre que estaba en esa casa en la colina. Luego, en un cambio de escena, en lo que parece ser un palacio, se estaba llevando un duelo entre el príncipe heredero, o sea Sam, contra otro príncipe, siendo presenciado por muchas personas y entre esas, el mismo rey, y una vez que la pelea había comenzado, a pesar de que solamente era como un torneo para entretener, aquella pelea se volvió cada vez más personal, ya que el segundo príncipe había escuchado que el rey había dicho que estaba considerando reemplazar al príncipe heredero. Por lo cual, aquel hombre aspiraba a ser tomado en cuenta, haciendo que Sam furioso, rápidamente lo despojara de su arma y ganara el combate, haciendo que muchos no estén conforme a eso, y además, trajera consigo un nuevo enemigo. Algunos años después, cuando Sam finalmente era el rey, no estaba muy feliz con su nueva posición, pues constantemente estaba bajo la presión de muchas personas, y una de esas era que se esperaba que él consumara su matrimonio con la reina por el futuro de la nación. Por lo que todos sus consejos le pedían que visitara el cuarto de la reina para que así puedan tener un heredero próximamente, y aunque Sam no estaba muy de acuerdo con eso, tras ver cómo todos se arrodillaban para suplicárselo, accedió. Esa misma noche, en el que sería el palacio de la reina, esta de manera disimulada no dejaba de criticar a Sam, pero al darse cuenta de ello, exclama que han pasado 2 meses desde la última vez que ambos se vieron, entonces no entendía cómo ella lo único que hacía era criticarlo y amenazarlo. Pero esa vil mujer mientras servía el té, le dice que ella no lo está amenazando, solamente le está advirtiendo, por lo que Sam, que había venido en sana paz, ordena que abran la puerta rápidamente y se retira. A los días siguientes, tal parece que todos alrededor de Sam se habían vuelto en su contra,
incluso constantemente lo presionaban de que tomara decisiones en las que él saldría perjudicado, y ante toda esa presión, Sam, que constantemente escuchaba como todos esos hombres al mismo tiempo le suplicaban una y otra vez, llegó un punto que ya no pudo soportar más. Y afortunadamente se despertó de ese sueño, y todo resultó ser una pesadilla que reflejaba su pasado. Así que Sam, aún agitado, se preguntaba si acaso había tenido ese sueño porque trajo el pasado a flote cuando había conversado de eso con la prota. Entonces, para calmarse, abre la puerta y con una mirada hacia la media luna, se quedó allí reposando mientras que decía el nombre de la prota y le pedía que por favor volviera pronto a él. Y bueno gente, hemos llegado al final de esta historia. Los mismos requisitos de siempre para una segunda parte. Cuídense mucho, beban agua y que su jefecita no los regañe tanto. Hasta un siguiente vídeo, paz.